¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Mundo Natural, bienvenidos a su espacio de salud y de bienestar. Si yo les digo que la salud empieza por el intestino, esta parte de aquí, a la altura del ombligo, yo creo que si son espectadores habituales de este programa o oyentes habituales de Mundo Natural sabrán de qué les estoy hablando. Estábamos hablando del intestino. Hace ya años que aquí en este programa, que nuestros colaboradores, nuestros expertos vienen hablando de la importancia de mantener una flora intestinal equilibrada y saludable para que todo el organismo, nuestro cerebro, también nuestra piel, nuestros órganos se vean bien nutridos y funcionen en condiciones. Algo que es verdad que tenemos muy claro, pero que la alimentación tal y como se ha ido degradando, también ha ido degradando la salud de nuestro intestino. Cada vez más casos de permeabilidad intestinal, incluso de cáncer de colon, que ha ganado enteros en el número totales de afectados, por lo menos en nuestro país. Es fundamental que tengamos claro este concepto de cuidar el intestino. Por eso, y con noticias, por ejemplo, que hablan de cómo el intestino permeable es foco de enfermedades. Por esto mismo, no solamente porque se cuelen elementos que no deberían colarse al torrente sanguíneo, sino porque la absorción de nutrientes no es la recomendada ni la mejor para nuestra salud. Bueno, pues a partir de ahí nuestro doctor Domingo Pérez León, especialista en medicina biológica y antienvejecimiento, nos va a hablar precisamente de esa permeabilidad intestinal y cuáles son las consecuencias. Hablaremos también de ¿podemos protegernos del sol sin esos protectores químicos? ¿Hay algún elemento, algún nutriente natural que nos proteja? Pues sí, y hoy nos lo va a traer nuestra experta en cosmética natural, Beatriz de la Torre. Y terminaremos preguntándole en nuestra cocina improvisada que hacemos aquí en el programa, a Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, ¿cuál es el sol en nuestros alimentos? Es decir, el sol nos aporta vitamina D, nos alimenta, nos protege, pero ¿y si no tuviéramos sol? ¿Y si lloviera mucho tiempo, estuviéramos en un país con pocas horas de sol? ¿Qué tipo de nutrición elegiríamos? Pues es lo que nos viene a contar hoy nuestro experto en suplementación. Así que no se lo pierdan porque es media hora, pero muy bien aprovechada. Se lo hemos contado en muchas ocasiones que la salud parte de nuestro intestino, más allá de nuestro ombligo. Por eso la información que compartíamos al inicio tiene mucho que ver con esto que les hablamos cada día en el programa: intestino permeable, foco de enfermedades. Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Lucía? Muy bien, muchas gracias. Tú fíjate, una investigación del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares aquí en España describe cómo el aumento de permeabilidad intestinal, que además está a la orden del día, lo estamos viendo en las consultas cada día, permite a las bacterias de la microbiota atravesar esa barrera intestinal y llegar a la médula ósea, por ejemplo. Ahí hay un cambio en esas células madre, importantísimo cimiento de nuestra salud, y se altera. Ojo con el intestino, porque estamos hablando de que se cuelan hasta la cocina, dicho en otros términos, ¿no? Pues fíjate que ¿cuánto tiempo llevamos nosotros hablando Siempre de la permeabilidad intestinal? Yo recuerdo del intestino, llevamos Flora, mucho tiempo. sí, mucho tiempo. Gracias a que nosotros tenemos estos programas, tanto este como el hermano de la radio, pues estos temas le podemos dedicar tiempo. Sí. Y hablamos de la permeabilidad intestinal, que lo describieron muy bien los italianos cuando empezaron a estudiar el cólera. Cuando empezaron a estudiar el cólera, viendo qué ocurría en el intestino, que provocaba tal complicación que causaba la muerte en los pacientes, pues primero encontraron que había un proceso inversa. Y el proceso inverso era, en vez de salir todo el contenido de nuestro cuerpo hacia el intestino, era con el cólera, ¿no? Al principio era al revés. Era que entraban muchos elementos hacia el interior por una dilatación de esos desmosomas, que es la unión de las células
del intestino y ahí se colaban parte del contenido intestinal. Claro, hay una serie de cambios en ese intestino. No te pienses que de hoy para mañana se puede producir esa permeabilidad. muy irritante. Sí que puedes acelerar el proceso, pero esto va poco a poco. Va poco a poco. ¿Y cómo comienza esa porosidad intestinal? Pues hay un mocos en el intestino, hay una mucosidad en el intestino. De hecho, si tú alguna vez has visto el intestino de un pollo para hacer, o del cerdo para hacer las morcillas cuando se preparaban, ves que en todo lo que es la limpieza hay que hacerlo muchas veces y hay que hacerlo con limón, por ejemplo, para poder retirar el mocos, ese protector del intestino. Ahí este es un medio idóneo para que vivan las bacterias, es un medio idóneo para que vengan las hormonas, para que estén las enzimas, para que esté todo lo que tiene que ayudar y proteger al intestino. Pues cuando hay un desequilibrio de la flora intestinal, muchas veces perduran bacterias que van consumiendo el mocos, combustionan el mocos del intestino, catabolizan ese mocos y por lo tanto empiezas ya a desproteger el intestino, a exponer la mucosa y entonces ahí es cuando empiezan una serie de cambios de irritación, de inflamación de erosión. Y la porosidad esta del intestino, que muchas veces no tiene que pasar concretamente las bacterias para provocar ese efecto inflamatorio en el organismo. Ya con que pase parte de las paredes bacterianas, los proteoglicanos de esas bacterias, ya movilizan a nuestro sistema inmunológico y ahí nos empieza a atacar. Entonces, pues es que puede llegar, estos elementos pueden, una vez que pasa a la circulación, lo distribuyes por todo tu organismo y puedes llegar a la médula ósea, puedes llegar a impactar contra la barrera hematoencefálica. También, ¿no? Y cuando impactas contra la barrera hematoencefálica, pues empiezas a desproteger tu cerebro. Y así trabajas desde el intestino. Fíjate lo importante que es mantener una buena salud intestinal, la protección del mucoso intestinal. Este mucoso intestinal muchas veces le damos demasiada consistencia, lo coagulamos, muchas veces también lo trabajamos en la vía contraria. ¿Vale? Por ejemplo, los antiinflamatorios hacen un efecto bastante coagulativo sobre ese mucoso intestinal. Y, Lucía, cuando esto ocurre, le estás agregando una capa más a tu intestino. Tu intestino está diseñado para mover una sola capa mucosa, no para mover dos capas mucosas. Entonces ahí es cuando le cuesta y hay ciertas herniaciones en esa mucosa y es cuando aparecen los divertículos. Y ahora muchas personas dicen, tengo divertículos en el intestino. Y me ha dicho mi médico que no duele. Amigo, no duele mientras no se inflaman. Cuando hay una diverticulosis, entonces sí que le pasa factura. Pues también es un paso previo a un daño, ¿no? Ahí también están pasando, o de una perforación o de un Crohn. No. He visto personas cerca no de mi entorno, pero familiares de conocidos que le han tenido que seccionar parte del intestino para quitarlo, porque ya estaban muy afectados con los divertículos. Entonces es muy importante también, es una forma también de prestarle atención a nuestra mucosa intestinal, a nuestro intestino. Entonces tú decías, el intestino es un aspecto importante, es algo importante, es un órgano importante para nuestra salud. Sin él, Lucía, no tenemos los nutrientes, no tenemos parte del control nervioso de nuestro organismo, parte del control inmunológico de nuestro organismo. Entonces, es importante trabajar en este sentido. Ya tengo unos años, pero tampoco tantos. Yo lo estudié como si fuera una cañería de salida. Es decir, yo lo conocí como diciendo, un intestino, pues ¿para qué tanto recorrido si lo único que tiene que llevar es ese contenido fecal hasta el exterior y punto? Pero es que de ahí a lo que hemos descubierto, lo que yo he aprendido después, va un mundo. Bueno, tú aprendiste lo básico y según muy poco básico. A poco nos vamos enterando como parte de estos estudios que cada vez se profundiza más en este tema. Entonces, el mensaje es, ¿qué le viene bien a nuestro intestino? Una alimentación más cruda, una alimentación mucho más integral, una alimentación mucho más fermentada. Cuando tú tomas fermentados, escabechados, tú le estás dando subproductos bacterianos de la fermentación. Es como parte de lo que hacen nuestras bacterias en el intestino y esos postbióticos pues tienen un impacto positivo sobre la mucosa del intestino. Entonces, estos alimentos le vienen bien a nuestra mucosa intestinal, a nuestra flora intestinal, que es difícil separar
la flora intestinal de la mucosa del intestino. Es que la protección, es que el intercambio que hay, la simbiosis que hay es tan grande que no puede separar uno del otro. Por eso es muy importante prestarle atención al intestino. Y yo siempre digo, ¿cómo empezamos a trabajar sobre el intestino? Además de la dieta, que hemos dicho que es una dieta mucho más cruda, integral, más biológica, más por natural. Ejemplo, más natural, es más respetuosa con nuestro intestino. Sí. Le gusta mucho las grasas buenas también al intestino. Demonizadas Le gusta muchas mucho veces. los omega 3, le encanta a nuestra flora intestinal, le encanta mucho a nuestra flora intestinal también, por ejemplo, el aceite de oliva en crudo, si es primera prensado en frío, pues le encanta el omega 7 a nuestra mucosa intestinal, porque es parte de la hidratación de esas mucosas secas que encontramos, que cuando se seca la mucosa, pues hay mucho estreñimiento, y a que eso no es raro, encontrar personas con estreñimiento, a la orden del día. Totalmente. Pues le gusta mucho la grasa buena a nuestra mucosa intestinal. Entonces, por eso muchas veces yo digo, ¿cómo comenzamos? Además de la dieta, pues a mí me gusta hacer un saneamiento de la flora intestinal, crear un control de esa población de bacterias que convive con nosotros en el intestino, y ahí es el clorén el que nos ayuda. No sobre las bacterias propiamente dichas, sobre la parte probiótica, pero sino sobre el continente, la mucosa, reparación, control de las bacterias más putrefactas producto de ese mismo desequilibrio de la flora intestinal. En definitiva, entonces, les hacen una casa bonita para que no se vuelvan malas o se quieran desestabilizar, al final, si lo quieren, ¿no? Poner las condiciones para que estén en un sitio adecuado. Siempre yo digo, empezar a trabajar junto. Ese clorén con el Symbiolina y Megaflora es la mejor forma de aportar luz al intestino, reparación, absorber gases, malos olores, antígenos raros que puedan haber por ahí por nuestro intestino. Pues el clorén es el mejor aliado. Por eso siempre digo, una cápsula 3 veces al día, combinarlo con el Symbiolina y Megaflora. ¿En la misma toma? Sí, que coincidan. Si coincide, ese trabajo es más intensivo en la reparación y recuperación del intestino y de la flora intestinal. Entonces, date cuenta que con el Symbiolina y Megaflora estás aportando los pro y prebióticos, es decir, haces un trabajo sobre la población bacteriana, pero con el clorén estarías haciendo un trabajo sobre la pared y creando las condiciones para recibir y que se implanten mejor y que colonicen mejor las bacterias. Entonces, es un trabajo en conjunto. Este es el mejor equipo. Entonces, date cuenta que el clorén también tiene muchos ácidos nucleicos, y los ácidos nucleicos actúan sobre ciertos receptores intestinales que estimulan la reparación. Entonces, por eso es interesante suplementos de esas características, como es también, y no podemos olvidarnos de suplementos como puede ser el Permialife o Permialife, la melena de león. La melena de león es uno de los que más ayuda a la reparación de esa permeabilidad intestinal. Revertir varios procesos inflamatorios a nivel de la mucosa del intestino, pues es mucho más rápido cuando suplementas con las eresicinas A y C de esta melena de león, que lo que hace es controlar todos esos factores vinculados a la inflamación, que son interleuquinas, citoquinas, factores de crecimiento, factores de transcripción, moléculas que actúan como señales de la inflamación, pues haces como una limpieza a nivel de la mucosa del sistema digestivo, y nos viene muy bien en estos casos. Entonces, como puedes ver, empieza también a desarrollar principios activos, suplementos que tienen también la capacidad de contrarrestar un poco ese efecto perjudicial del estilo de vida sobre la mucosa del intestino. Cuando hay pólipos en el intestino, es déficit de vitamina D. Pues luego hablaremos de ello. Por lo tanto, interesante también cuidar la vitamina D. Afecta también todo lo que es la mucosa del intestino. Y a la hora de utilizar los reguladores o laxantes intestinales, cuidado con esto, no vayan a los irritantes, no vayan, porque son los que más se todo. venden. Son los que más se venden y nos dicen, este está lavado con alcohol, este está lavado con el agua bendita si quieres, pero te está irritando, Lucía. Ya, y entonces, está deshaciendo el trabajo que podemos llegar a hacer. No me gusta. Yo cuando yo estaba en el punto de venta, yo, por ejemplo, yo no traía laxantes irritantes.
Yo, si tú me insistías mucho y me amenazabas que no ibas a volver, amenazabas. yo te lo pedía al almacén, pero yo no lo tenía físicamente. Sí. No me Porque gustan no los apuestas laxantes. por ese tipo de No, suplemento. yo prefiero el Regulax, que trabaja por sensaciones, efecto mecánico, frío en el intestino. Esas son sensaciones que tenemos que recuperar más naturales, para más mover, propias. a activar los Eso movimientos es. peristálticos. Entonces, irnos a un suplemento que sea más respetuoso con la mucosa no es irritar, no es acelerar los procesos de permeabilidad intestinal, que hoy sabemos que afecta a todo lo que es la inflamación, problemas a nivel de casi todos los órganos, incluso el envejecimiento cerebral. Lo que pasa es que siempre nos pasa lo mismo, Adrián, lo que hemos venido haciendo malo o degradando con el paso de los años, queremos solucionarlo con una toma, y es que no puede ser, hay que volver a construir, levantar esos cimientos y mejorar las paredes, en fin, todo lo que nos has contado. Y muchas veces me preguntan, ¿no? oye, si yo resuelvo el problema del intestino, ¿puedo revertir ese proceso autoinmune que yo he provocado en mi organismo? No. Pues ya hay memoria. Claro. Ya hay memoria. Por lo tanto, ya no... tú puedes estabilizar la situación. Tú amortiguar el impacto, sí, pero poco más. Si ya has creado memoria inmunológica, está complicada. Está complicado. Por eso es importante. Hemos empezado fuerte, ¿eh? Han visto que hemos empezado con algo muy fuerte que tiene que ver además con los pilares de nuestra salud, y vamos a seguir insistiendo. Seguro que el doctor Domingo Pérez León nos va a hablar de esa melena de león que nos ha contado Adrián, que la tenemos en Permialife, pero que tan poderosa es para esa salud intestinal. Hoy nuestro doctor nos habla precisamente de eso, del síndrome de permeabilidad intestinal. Hola amigos, el día de hoy les quiero hablar del síndrome de permeabilidad intestinal, lo que llaman los ingleses el leaky gut o síndrome de intestino agujereado, síndrome de intestino poroso. Sabemos que muchas patologías que sufrimos y padecemos en la actualidad, pues resulta que tienen que ver con ese aumento de la porosidad intestinal. Normalmente, a través del intestino, atraviesan moléculas con un tamaño aproximado de unos 400 daltons, pero cuando el intestino está poroso, permeable, pues permite el paso de sustancias proteicas mal digeridas de gran tamaño a través de la mucosa del intestino, llegando a la lámina propia y provocando distintas reacciones inmunológicas. Pero también sabemos que ciertas bacterias gram negativas, sobre todo tipo Clostridium, portan en su membrana externa lo que llamamos en la actualidad lipopolisacáridos. Y estos lipopolisacáridos, si atraviesan la barrera intestinal, se pueden depositar en el cerebro, en el tiroides, en la piel, en los músculos, en los tendones, en las articulaciones, y pueden provocar patologías en estas estructuras donde se han focalizado estos lipopolisacáridos. ¿Qué es lo que hace nuestro sistema inmunológico? Pues al principio no se da cuenta de que esto se está depositando en estas estructuras, pero llega un momento en que el sistema inmune se da cuenta y ataca y agrede a estas moléculas que han atravesado la barrera intestinal y que han llegado a distintos órganos y estructuras que componen el cuerpo humano. Atacando a estas moléculas, claro, al atacar a la molécula, ataca también al tejido, al órgano donde estaban situados. Por ejemplo, el tiroides produce una tiroiditis. Entonces vemos que gran parte de las patologías que estamos sufriendo en la actualidad pues realmente tienen mucho que ver con esto que llamamos síndrome de intestino poroso o intestino permeable. Pero vamos a darle buenas noticias. Disponemos de distintos complementos dietéticos micronutricionales para abordar esta patología de síndrome de intestino poroso. Para ello podemos utilizar el aloe vera ecológico biológico sin aloína, que es un preparado que ayuda a reducir la inflamación a nivel intestinal. Tomar pues, un chupito diario de unos 40-45 mililitros reduce esa inflamación a nivel de la mucosa del intestino. Pero también nos podemos ayudar de preparados, como por ejemplo estos extractos concentrados del Ledicium. Sabemos que el Ledicium o melena de león tiene una acción muy directa, muy concreta, muy específica en regular ese aumento de la porosidad intestinal, es decir, que ayuda a reparar la mucosa del intestino. También tiene una acción muy directa en el cerebro, estimulando ese factor neurotrófico cerebral
que induce la formación de nuevas neuronas. También, cuando hablamos de porosidad intestinal, no nos podemos olvidar de la clorela de pared rota, que tiene un efecto cicatrizante, desodorizante y nos ayuda también a recomponer esta mucosa intestinal que se ha vuelto hiperpermeable y que deja pasar todo lo bueno, pero también deja pasar lo malo. Tampoco nos podemos olvidar de los prebióticos y los probióticos. Hay que aportar una calidad adecuada de pre y probióticos. Recuerden que los prebióticos son los fruto-oligosacáridos que nutren y alimentan al conjunto total de nuestras bacterias, y los probióticos son las bacterias saprofitas, buenas y amigas. Entonces, con todos estos preparados y una buena dieta, proponemos la dieta paleolítica, podemos taponar, podemos regular esa porosidad intestinal para que esas enfermedades que están vinculadas a este problema se puedan desaparecer. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbiolin Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbiolin Megaflora, de Mundo Natural. Tiempo para cuidar nuestra piel, uno de los órganos más extensos de nuestro cuerpo. Y hace no mucho hablábamos en relación a la protección de nuestra piel del callo solar. Muchos hablan en las redes sociales, ojo con las redes sociales, vayan a los expertos, por ejemplo, a este programa. El callo solar, como que es bueno, que como que acostumbramos a nuestra piel a que pues se relacione con el entorno, en este caso con el sol, y no pase nada, que es lo que hay que hacer. Beatriz de la Torre. Hola, Lucía. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal? Muy bien. Hablar de generar un callo solar, de permitir que se nos queme la piel para generar ese callo, es una irresponsabilidad. Pues en parte sí. Es muy importante, además cada vez más se ha visto que pues, con todo el cáncer de piel, con todos los problemas que puede acarrear la larga exposición solar, que nos tenemos que cuidar muchísimo del sol. Y cada vez más. Y el callo solar realmente, o sea, como se entiende callo solar, sería que estamos expuestos al sol y que tú cuanto más sol tomas... Mejor, ¿no? Porque vas haciendo como... Y eso es un error. Eso es un error. Fíjate, hemos enumerado una serie de consecuencias de esa causas de la exposición sin filtro, sobre todo en verano. Envejecimiento prematuro. Lo sabemos. Total, o sea, es la principal causa de envejecimiento, siempre lo hemos dicho, pero de hecho siempre que hablamos en Mundo Natural de toda la línea facial, siempre con fotoprotección, sí, siempre, porque es la principal causa de envejecimiento prematuro. Otra de las causas, y que también hablamos en esta sección, es de las manchas. Las manchas. ¿No? Que genera manchas solares en el rostro, en otras partes del cuerpo, cuando eso se traduce. Lesiones cutáneas, quemazón. ¿No? Lesiones cutáneas, y como no te las trates pueden derivar en lesiones cancerígenas y hay que tener muchísimo cuidado. Sí, sí. Y las arrugas, que viene con ese envejecimiento prematuro. Claro. Es decir, que tenemos suficientes razones, algunas solar de ellas no es bueno, para descartarlo. Eso es. Podemos protegernos. Hay mucha gente, ya, pero es que a mí los químicos no me gustan, no me gusta tener esos químicos. Es verdad que hay un producto que es el coco, el bioil coco de Mediterráneos, que tiene un factor 7, me dices, es poco, es poco. Es bajo. El factor 7 es muy bajo, entonces si no tienes una exposición solar, siempre hablamos del SPF, el tiempo que tú, que realmente lo tienes que volver a reponer. Un SPF 30 son 30 minutos. Aquí estaríamos 7 minutos 7 solamente. minutos, es claro, muy poco. Es que es muy poco tiempo. Entonces es muy poco tiempo, entonces es muy importante, o sea, para lo que va fenomenal el bioil de coco, aparte de para que tiene, dentro de la naturaleza es verdad que es de los que más SPF tienen de aceites totalmente, pero que no es suficiente si tú vas a la playa o estás en verano. O si es un paseo muy corto, pues sí, pero que tienes que cuidarte mucho. Entonces es mucho mejor que apliquemos pues un fotoprotector solar más específico. Potente. Pero para tratar lo que es como after sun, o como para tratar eczemas, o para tratar quemadura solar, va fenomenal también. O sea, después del sol. Independientemente que no lo apliquemos y lo potenciemos con otro, pero después del sol poder tratar esa piel que se ha expuesto, ¿no? Y también si tú luego te lo aplicas y también te echas un fotoprotector, también se puede potenciar la acción del fotoprotector. Porque lo absorbe la piel y luego te echas tu fotoprotector. O sea, que también potenciaría la acción del fotoprotector solar, pero siempre combinándolo. O sea, es muy importante.
Para piel, me decías también para el cabello. Para el cabello, es que es muy versátil porque vale para cara, para desmaquillar, porque lleva ácido láurico, que es un ácido graso que arrastra además la grasa, sobre todo el maquillaje de las pestañas, que ahora vamos maquilladas, con el rímel pues arrastra todo lo que es la base más grasa, no te engrasa, además es muy suave. Te hidrata y te puedes desmaquillar muy bien. Para desmaquillar también lo utilizan las desmaquilladoras para pinceles de... Para limpiar los pinceles, de maquillaje. Las brochas, ¿no? También para el pelo. Para eliminar también caspa, ¿sabes? Hidrata mucho el pelo en profundidad y también hay caspa que sale por deshidratación y descamación del pelo. Da luminosidad al pelo, al cuero cabelludo. Es un superproducto. Es un superproducto para el cuerpo, vale para todo, ¿sabes? Es muy, muy versátil. Pues hoy nos han quedado dos cosas claras, Beatriz. Una, que hay que protegerse del sol, que es muy importante, que hay que de alguna manera no hacer caso a eso del callo solar y que nuestro BioOil, el aceite de coco de Mediterráneos, es una joya. Bueno, y luego encima como huele, que huele fenomenal. Claro, el olor, ese coco, ¿no? La cosmeticidad y el olor, que huele a coco y es una maravilla. Más del 90% de productos naturales en prácticamente toda la gama. Beatriz, gracias por cuidarnos tanto. A vosotros. Y cuídense ustedes también. Recuerden que el sol es verdad que nos da vitamina D, pero que necesitamos protegernos de él, sobre todo en determinadas estaciones como el verano. La tradición que acaricia las orillas mediterráneas, el desarrollo de sus civilizaciones, la esencia cosmética que protege y repara tu piel. Mediterráneos es fusión. 2 líneas innovadoras de origen natural y con la última tecnología que te cuidan desde dentro. Mediterráneos, de las profundidades del mar a tu piel. Bueno, nos hablaba Beatriz de la protección solar. Ya saben que aquí siempre les recomendamos que aprovechen esos rayos de sol en verano, que nos dicen que no nos expongamos, pero esos primeros rayos de sol y los últimos del día, es verdad que no están tan cargados de vitaminas, pero nos pueden ayudar a equilibrar esa vitamina D, que en alguna ocasión le hemos dicho que las carencias aumentan hasta al 60% de la población. Además, Adrián, lo citabas tú al principio cuando hablábamos de permeabilidad intestinal, qué importante es esta vitamina, por ejemplo, también para la salud intestinal. Podría preguntarte, ¿para qué no es bueno la vitamina D? Y nos costaría, ¿no? No, es una vitamina que regula unos 2.700 genes, por lo tanto puede tener al menos 2.750 funciones. O problemas. Te digo al menos porque ya yéndonos otra vez a la genética básica del colegio, de la universidad, de la secundaria, pues decía que podía controlar más de un carácter, por lo tanto... Qué diferencia, ¿no? De 1 a 2000, pues entonces, sí que es como hay que tenerlo en cuenta. Es una vitamina que realmente para muchos estudiosos del tema la consideran una hormona por su mecanismo de acción, porque ninguna otra vitamina entra al núcleo celular. ¿Ni siquiera la C? Ahí entra no, ninguna, solo la D. Entonces por eso se dice, es importantísimo la vitamina D. Es una hormona. Tiene la capacidad de limpiar hasta nuestro material genético. Muchas complicaciones que pueda haber producto del estrés oxidativo intranuclear, pues la vitamina D es la responsable de eso. Tiene esa misión. Tiene la misión de controlar, de activar, de mantener el ritmo del sistema inmunológico. Hace mucho más eficiente el reconocimiento de los antígenos. Y esto es un proceso que es muy, muy importante. Y fíjate si es importante... Puede marcar la diferencia. Que hay personas, por ejemplo, en el mismo núcleo familiar, que se enfrenta a un microorganismo y dice, yo en una semana estoy bien. Sin embargo... Llevo 2 meses que no yo levanto llevo un mes luchando contra el virus. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa aquí? La agilidad de tu sistema inmunológico depende de la conexión entre la barrera 1 y la barrera 2. La barrera 1 es la piel y las mucosas, la barrera 2 son las células que están, que viven en ese nivel esperando, limpiando. Son macrófagos, son células dendríticas, son células presentadoras de antígenos, son células que su misión es tratar de parar el microorganismo y si no es así, activarlo a la siguiente barrera para fabricar los anticuerpos y eso sí que son mucho más potentes. Entonces, los linfocitos. Entonces, por eso es importante esa conexión entre las 3 barreras. La vitamina D tiene mucho que decir. Hay otras vitaminas que se encargan de limpieza. Pero agilidad, la vitamina D. Que cuando tenemos la vitamina D bien, cogemos el tren rápido.
Exactamente. Cuando tenemos mal, vamos en el lento. Por eso es que muchas veces cuando hay procesos inmunológicos y complicaciones desde el punto de vista inmunológico, siempre decimos la vitamina D. Y esto los nórdicos lo tienen muy asumido. Desde hace muchos años. Ellos fueron de los primeros que lo estudiaron porque su población infantil era muy inmunodeprimida. ¿Qué pasa? Tienen pocas horas de sol al año. Al año y en el invierno nada. Claro. Entonces, claro, no tenían radiaciones durante el invierno, radiaciones ultravioletas, no fabricaban la vitamina D y por eso estaban complicados. Entonces ellos sí empezaron a incorporarla en la dieta, en los alimentos, y ya venían reforzados con vitamina D. Pero nosotros, que estamos más cerca del Ecuador, pues ese problema no era tan potente hasta que se empezó a estudiar. Y ya hay un alto porcentaje de la población española Más de la mitad. que tiene bajos niveles de vitamina D, Sí. incluso teniendo muchas horas de sol al año. Y es que no nos exponemos al sol. Por lo tanto, la otra vía, ¿cuál es? La dieta. Déjame, que hemos preparado un plasma en donde hemos hecho los alimentos A ver. con más vitamina D. Ah, pues mira, interesante. Está el pescado azul, salmón, atún, sardinas, etc. Ajá. El kéfir, el queso, los huevos, el yogur. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Sí, son fuentes de vitamina D. De Lo que pasa todos, que- el que más tiene es el hígado del salmón. Ajá. El hígado del salmón es el que más vitamina D tiene. Pero ¿cuánto tenemos que comer para poder llegar a esos niveles? Tenemos que... por eso suplementación a mí tenemos en en la este piel caso- y por eso tenemos que ¿Por la retina, combinarlo por el en la ojo? dieta. No. El qué? impacto de los rayos ultravioletas sobre las moléculas de colesterol de la piel. De la piel, vale. Y ahí es cuando se convierte en provitamina D y a partir de ahí comienza una serie de pasos que pasa por el hígado, por el riñón y así como nosotros activamos la vitamina D. Por lo tanto, ya involucras dos órganos que tienen que funcionar bien, si quieres, el sol, el colesterol, el hígado y el riñón. Fíjate, son cuatro elementos que ahí son... alinearlos a veces es un poco complicado. Por eso tenemos que, además de apoyarlo con la dieta, la suplementación. A mí me gusta mucho esa Vita D3 de 4.000 unidades internacionales. Sí. El tamaño es ideal. Es Sí. como el tamaño de una lentejita, 4.000 unidades internacionales. Podemos tomar una o dos, dependiendo de qué situación tengamos. Y está suspendida en aceite de oliva, primera presión en frío. Por lo tanto, Maravilloso. para toda la familia. Y en el caso a partir de los 50, 45, 50 años, ya me gusta combinarla con la D3, con la K2. Con La la D3 K2. con la K2 y ahí entonces el Vitanano D3 con K2 se vuelve interesante para la masa ósea, para el sistema cardiovascular, para el sistema inmunológico. Ahí ese es más Vamos a enfocada entrar en este ya, para ¿eh? la... no, ya yo estoy en la D3 con K2. Yo Ya estoy en el está. Vitanano. Sí, hay que hacer ese salto porque además así hay que cuidar esa masa muscular y esos huesos. Bueno, pues Adrián, hoy muy intenso. Fíjate, hemos tratado dos pilares, como es el intestino y luego la vitamina D. O sea, que de aquí nos tenemos que ir súper Y saludables. repetimos, los pólipos, que hay mucho, que cuando te hacen una colonoscopia dice, no, estaba bien lo que tenía pólipos, es déficit de vitamina D. Bueno, pues ya lo saben. Cualquier duda, que se pongan en contacto con Mundo Natural, que les tienen a su disposición, no solamente a través de ese teléfono de información, pedidos y asesoramiento 914460000, sino también a través de la web www.parafarmaciamundonatural.es, a través de las redes sociales, en las parafarmacias físicas en Madrid, en Valencia, en Alicante, también en las parafarmacias del Corte Inglés y desde hace ya algún tiempo en sus móviles, porque se pueden bajar la aplicación a través del cual pueden ver todo el catálogo de productos, además de hacer esa consulta o hacer ese pedido. Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, muchísimas gracias. Muchas gracias, Lucía. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y lo mismo le decimos, cuídense mucho, que les esperamos en una próxima edición de Mundo Natural. Hasta pronto.